Hola a todas, bienvenidas. Mi nombre es Belén Guarnieri y hoy vamos a hablar de la comunidad científica, el discurso científico, los géneros científicos y su macro y microestructura prototípica. Además, en esta diapositiva tienen la bibliografía que utilicé para la presentación en caso de que quieran consultarla. Bueno, para empezar necesitamos saber qué es la comunidad científica, es decir, quiénes pertenecen a ella. Sabemos que la comunidad científica es el cuerpo de científicos con sus relaciones y sus interacciones entre sí. Además, dentro de la comunidad científica existen ciertas subcomunidades que estas subcomunidades estudian campos de investigación específicos dentro de la ciencia. Existen además ciertos métodos para saber quién pertenece a la comunidad científica. Y esto es lo que nos va a permitir saber qué campos de investigación realmente son ciencia, porque hay muchos campos de conocimiento que simulan o parecen ser ciencia, pero en realidad no se rigen por las normas de la comunidad científica, que es lo que sucede cuando hablamos de pseudociencias, como es el caso de la astrología, por ejemplo, y es lo que nos muestra el meme que tenemos acá. Además, la comunidad científica tiene diversas formas para comunicarse. Hay algunos métodos informales de comunicación, pero tenemos algunos que son los más comunes, que es lo que sucede en el caso de los artículos científicos, por ejemplo, o la asistencia a conferencias, donde ciertas investigaciones y ciertas hipótesis son presentadas para que otros miembros de la comunidad científica también las conozcan. Tenemos además el consenso científico, que el consenso científico se rige por el método científico y esto implica necesariamente la existencia de la comunidad científica, ya que es esta comunidad científica la que avala, por un lado, el método científico y además la que reconoce y la que soporta el actual consenso científico, que es, a su vez, el paradigma reinante. Es decir, que este consenso científico, este paradigma, va a existir o va a ser el reinante hasta que surja suficiente evidencia que lo desmienta o que lo rechace y entonces podemos hablar de que tiene lugar un cambio de paradigma. Además, Kuhn dice que cuando surge este nuevo cambio de paradigma podemos hablar de que surgen además nuevas subcomunidades dentro de la comunidad científica que van a tener su propia metodología y su propia terminología. Bueno, vamos a pasar ahora a caracterizar el lenguaje científico. Antes de caracterizar el lenguaje científico, necesitamos aclarar la diferencia entre el lenguaje científico técnico, lenguaje de divulgación y lenguaje coloquial. El lenguaje científico técnico es el lenguaje que se utiliza precisamente para la transmisión de conocimiento científico que se caracteriza por una alta marca terminológica, es decir, por una gran cantidad de términos científicos y otros signos no lingüísticos que también acompañan a esta terminología. Después tenemos el lenguaje de divulgación, que en realidad es bastante similar al lenguaje científico-técnico, pero se diferencia porque utiliza un lenguaje semitécnico, es decir, está dirigido hacia personas que no pertenecen, puede ser que no pertenezcan a la misma subcomunidad científica. Entonces, para que pueda existir una comunicación efectiva, este mismo lenguaje especializado utiliza términos que son un poco más abiertos al público, podríamos decir. Y estos dos tipos de lenguaje se diferencian del lenguaje coloquial, que es el que utilizamos en la mayoría de las situaciones comunicativas, que se caracteriza por ser más informal y por ser más espontáneo. Y especialmente porque al ser más informal y espontáneo, no utiliza lenguaje técnico, utiliza lenguaje que todos conocemos. Bueno, ahora sí podemos caracterizar el lenguaje científico-técnico. El lenguaje científico-técnico es, por un lado, utiliza vocabulario unívoco. Esto quiere decir que el vocabulario que se utiliza tiene un solo significado, es decir, es monosémico. Además,
Este lenguaje hace referencia estricta al objeto. Esto quiere decir que es un lenguaje denotativo que se refiere directa y de manera clara al objeto del que se está hablando. Además, este lenguaje niega la subjetividad, es decir, trata de ser lo más objetivo posible, es preciso y claro, no tiene intimismo, esto quiere decir que utiliza lenguaje más impersonal y, por ejemplo, usa voz pasiva, de manera que no haya una cercanía hacia el lector. Y además también tiene ausencia de particularismos, es decir, utiliza un lenguaje universal. En este punto podemos hacer una aclaración, que es que el lenguaje universal y el lenguaje objetivo en el último tiempo están pasando por un cambio, ya que ya no se habla tanto de universalidad o objetividad como tales, sino que se habla más de un lenguaje consensuado, ¿sí? Es decir, que la comunidad científica o las subcomunidades científicas tienen acuerdos, comunes acuerdos en cuanto a este lenguaje, pero no es que quiere decir que tiene que ser completamente objetivo o que tiene que ser completamente universal. Además, en cuanto a lenguajes, de cuánto lenguaje se trata, podemos también hablar de la neología, y acá podemos distinguir tres tipos distintos de neología. Tenemos por un lado la neología de forma, que hace referencia a, por ejemplo, los préstamos lexicales, la derivación, la composición. Podemos hablar también de neología de sentido, que es cuando una palabra ya existente toma precisamente un nuevo sentido en el lenguaje científico-técnico. Y tenemos además neología sintáctica, que es cuando una palabra cambia su categoría sintáctica o semántica en el lenguaje científico-técnico. Por ejemplo, que una palabra pase de sustantivo a verbo. Bueno, pasando ahora a la redacción científica, esta es una redacción especializada precisamente por los contenidos que transmite, que son los contenidos que surgen a partir de investigaciones científicas. Bueno, la redacción científica tiene que ser clara, tiene que ser precisa, que esto está muy relacionado a la construcción de siglas, es decir, que estas siglas tienen que estar primero explicitadas y después tienen que seguir siendo utilizadas las siglas. De esta manera es claro, pero además es preciso, no vuelve a repetir algo que ya se sabe. Tiene que ir además de lo menos complejo a lo más complejo y tiene que pasar de una superestructura a una macroestructura para luego pasar a una microestructura. Esto quiere decir que la redacción científica tiene que estar, por un lado, encajada o dentro de un género discursivo aceptado, dentro de una estructura aceptada por la comunidad científica, para luego poder pasar a esta macroestructura. Los géneros discursivos podemos caracterizarlos como tales porque comparten ciertas características, como son, por ejemplo, una función comunicativa similar, una macroestructura similar, una organización del discurso similar, también un nivel léxico-sintáctico parecido y unas condiciones sociopragmáticas comunes. Dentro de la redacción científica tenemos que destacar el texto argumentativo. El texto argumentativo organiza las posturas frente al conocimiento del mundo, podemos decir. Su foco contextual está en los conceptos y en su relación con la reacción de los interlocutores hacia estos conceptos. Además, se caracteriza por tener una estructura trimembre, es decir, tiene tres partes, pero tiene un enfoque argumental, es decir, tiene una clara toma de postura, precisamente por eso es argumentativo. Además, se diferencia del texto expositivo porque está dentro de una jerarquía semántica mayor, que puede ser, por ejemplo, la de tesis. Su superestructura suele ser lineal y está focalizada en la lógica, y sus partes suelen ser una tesis inicial que establece cuál es el concepto, la teoría de que se va a tratar, las premisas,
que son el fundamento teórico de la tesis, la argumentación, que acepta o rechaza o refuta, podemos decir, las premisas, es decir, muestra su validez o su no validez, y las conclusiones, que aportan argumentos a favor o en contra de las premisas. Además, en cuanto a su aparato y su taxonomía argumental, podemos decir que la tesis está expuesta por argumentos y estos argumentos son constatados por pruebas. Estas pruebas son los fundamentos, podemos decir, tangibles, la constatación, lógica de los argumentos, mientras que los argumentos son los razonamientos con los que se pretende defender o no la tesis. Además, también tenemos muchas veces en el texto argumentativo falacias, que son argumentos que parecen ser válidos, pero en realidad no lo son. También es importante destacar acá que muchas veces los autores utilizan el argumentum ad verecundiam, que esto quiere decir que acompañan la refutación o la aceptación de su tesis con las palabras o con los argumentos de otros especialistas. Bueno, dijimos hace un momento que los textos científicos o la redacción científica tiene que estar dentro de algún género discursivo aceptado por la comunidad científica. Estos son los géneros científicos de las publicaciones. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque tanto estudiantes como docentes como profesionales tienen que presentar, como ya dijimos al principio de la presentación, sus investigaciones, sus hipótesis, sus teorías, en el caso de que exista una, para ser conocidas por el resto de los miembros de la comunidad científica. Esto además es lo que permite que los estudiantes, los docentes, los profesionales estén en constante actualización de sus conocimientos. Esto implica que es necesario un entrenamiento técnico en la lengua escrita en diferentes formatos, y el momento para que esto ocurra es el momento de la carrera universitaria, cuando los profesionales se están formando. Podemos decir acá que los géneros científicos más comunes son el ensayo, el informe de investigación, las monografías, las tesis también. Bien, vamos a empezar caracterizando el informe académico. El informe académico es fundamental o es el mejor tipo de comunicación escrita para cuando se quieren reportar conocimientos obtenidos de una observación directa, porque lo que hace el informe académico es describir una situación real del fenómeno estudiado y mostrar además la interpretación de los hechos dentro de este fenómeno estudiado. Entonces se obtienen unos resultados y además estos son interpretados. Hay ciertos requisitos que se tienen que seguir para que podamos decir que el informe académico está correcto, por ejemplo, dentro del ámbito de una asignatura de una carrera universitaria. Estos requisitos son, por un lado, la vinculación a la actividad de la asignatura, como dijimos recién, en caso de que estemos hablando de una cátedra o una materia de una carrera universitaria. La relación con actividades clave de la carrera que se está estudiando, una presentación paso a paso que guía al estudiante que está realizando este informe académico, un respaldo en el texto de la asignatura, es decir, en la teoría de la asignatura y en sus referencias bibliográficas, y además tiene que ser de pequeña extensión. A partir de ahí surge un proceso que vamos a observar en el resto de los métodos o de las formas comunes de comunicación, que es bastante similar en todos ellos, con algunas diferencias. En este caso tenemos primero la planificación, que la idea es que el lector conozca el carácter y el proceso del fenómeno, por lo que se debe explicar cómo se presenta este fenómeno y cómo va a ser interpretado. Luego en la ejecución, se tiene que seguir obviamente consultando las referencias bibliográficas
y esto va a permitir una formulación de los argumentos que sigue el ciclo hipótesis, contrastación, conclusión. Es decir, la hipótesis original es contrastada y a partir de ahí pueden sacarse conclusiones. Y es importante acá cuidar la objetividad de lo que se está diciendo. Después sigue el paso de la verificación, es decir, a partir de una rúbrica, el docente y el estudiante verifican que los objetivos del informe académico se hayan cumplido adecuadamente. Y finalmente, el docente, en este caso, si hablamos de una asignatura, hace una evaluación del proceso a través de entrevistas y de consultas para, en caso de ser necesario, realizar mejoras al proceso que se realizó. Después pasamos a la monografía, que la monografía también se conoce como comunicación corta o como reporte de un tema específico. Es la presentación de forma escrita de un tema que puede ser revisión de una investigación ya realizada o puede ser una investigación propia. Y por eso decimos que es el primer paso hacia la investigación científica, en el caso de que lo realice un estudiante. También se tienen que cumplir ciertos requisitos para que la monografía esté correcta. Por un lado es la vinculación con la actividad de la asignatura, nuevamente en caso de que se esté realizando dentro de una carrera universitaria, como así también sucede lo mismo con la relación con las actividades de la carrera. Además, tiene que ser sencillo, tiene que ser concreto, tiene que estar bien delimitada, también ser de extensión pequeña, igual que el informe académico, y tiene que ser útil para esclarecer algún aspecto que se haya tratado dentro de la asignatura. Bueno, el proceso que se sigue podemos ver acá que es bastante similar al del informe académico. Por un lado tenemos la planificación, que consiste en la realización de un plan de trabajo a partir de las referencias bibliográficas con las que se cuenta. Y este plan de trabajo tiene que incluir el título, tiene que incluir autores, la formulación del problema y su justificación. Tiene que tener también los objetivos, un objetivo general y objetivos particulares, y contar con la bibliografía y un esquema de contenidos que pueda guiar tanto al estudiante como al docente. Después, la ejecución del plan de trabajo es muy similar al del informe académico. Sabemos que aún consultando las referencias bibliográficas e interpretando esta información, podemos hacer una formulación de los argumentos coherente que siga el ciclo hipótesis, contrastación y conclusión. En cuanto a la verificación del proceso, esto tiene que depende mucho del docente, quien tiene que dar apoyo individual y grupal hacia los estudiantes, tanto con talleres presenciales como con un campus virtual. Y la mejora continua también va a ser a través de evaluación por entrevistas, por ejemplo, a los estudiantes, para que el docente pueda realizar los cambios que sean necesarios para una próxima vez. Pasamos ahora al ensayo, que se diferencia del informe académico y de la monografía porque es más libre. Es el desarrollo de un tema de manera personal, de manera libre, de manera tal que se pueda manifestar una idea o una opinión sin tener tantas restricciones como por ahí sucede en el caso de la redacción de una monografía, por ejemplo. Sin embargo, si bien es más libre que otros métodos de comunicación, debe mantenerse dentro de los límites de la coherencia expositiva y del rigor intelectual, es decir, debe demostrar que se cumple siempre de la misma manera, por ejemplo, el proceso o la investigación de la que se está hablando. En cuanto al proceso de la redacción de un ensayo, tenemos en primer lugar la planificación, que incluye también la preparación o la planificación de un plan de trabajo que nos permita realizar el ensayo de manera coherente y ordenado. Y esta planificación debe incluir un título, autores, una introducción, unos argumentos y conclusiones que se realizan a partir de los argumentos. En cuanto a la ejecución, debe nuevamente seguirse consultando la bibliografía y se debe hacer una formulación de los argumentos coherente
Esta vez, como no tenemos que seguir una forma específica de redactar el ensayo, es siguiendo los objetivos que se redactaron y los contenidos que se planificaron. La verificación se va a realizar también, en el caso de las asignaturas universitarias, a partir de una rúbrica con la que el docente y el estudiante van a trabajar para verificar el cumplimiento del plan que se realizó y para verificar que el ensayo cumple con la rigurosidad científica de la que recién hablamos. Bueno, y la mejora continua se va a dar también a través de una evaluación por entrevistas a los estudiantes. Pasamos ahora al informe de investigación. El informe de investigación viene necesariamente al final de un trabajo de investigación, ya que se debe transmitir, se debe informar lo realizado, es decir, se debe informar qué y cómo se realizó en la investigación, transmitiendo el análisis de los resultados y las conclusiones a las que se arribó. Y podemos decir que el proyecto del informe de investigación es bastante similar a las tesis que realizan los estudiantes cuando finalizan sus estudios universitarios. Así que vamos a ver ahora los requisitos y el proceso en la tesis. La tesis es un trabajo escrito de una extensión media entre 100 y 400 páginas que se realiza al finalizar el nivel de estudios para obtener un título académico, ya sea de grado o de posgrado. Esta tesis tiene que seguir algunos requisitos. Esto quiere decir que tiene que tener un tema delimitado, el cual tiene que estar originado en cierta línea de investigación de la universidad, lo cual va a permitir que además el tema sea interesante para el investigador y que sea accesible, es decir, que haya suficiente bibliografía y que la metodología también sea accesible y que pueda ser tratada por el investigador. Bueno, además los requisitos que tiene que cumplir son que los objetivos tienen que estar bien definidos, tienen que ser definidos tanto para el investigador como para otras personas. Tiene que decir cosas que aún no hayan sido dichas o cosas que sí hayan sido dichas, pero dándoles una óptica o una perspectiva diferente. Tiene que ser útil para los demás también y tiene que poder ser verificada y refutada por otras personas. Es decir, tiene que presentar la información necesaria para poder ser verificada y refutada. En cuanto al proceso de la tesis, podemos decir que primero se parte por la planificación, en donde los proyectos son presentados para su aprobación. Y a partir de acá, la tesis es evaluada y asesorada por un docente tutor, que es el que está a cargo de ella. En cuanto a la ejecución del proyecto de tesis, esto también es evaluado y el estudiante es asesorado por su docente tutor. Su verificación se realiza a partir de una rúbrica en la que el docente revisa que se cumpla el proyecto de investigación y las fases correspondientes al proceso, y la mejora continua se realiza a través de las observaciones. Además, podemos agregar, en cuanto al análisis de la tesis, que es primero aprobada en su manera escrita por un jurado o por un comité, y luego tiene que ser presentada de manera oral, ya que de esta manera este jurado puede corroborar que el investigador puede defender lo que realizó de manera escrita también de manera oral. Por otro lado, la ponencia es un texto audiovisual que se presenta usando dispositivos digitales en congresos, seminarios, jornadas. Es algo más similar, podríamos decir, a las presentaciones que nosotros realizamos. Pasamos ahora al metaanálisis, que es un trabajo escrito presentado por el docente tutor al finalizar la asignatura de tesis. Este metaanálisis es una organización de la información de las tesis individuales para su análisis y su integración. Entonces va a depender necesariamente de la calidad y de la heterogeneidad de los estudios individuales, es decir, de las tesis individuales.
El proceso que se sigue en la redacción de un metaanálisis es un poco diferente al que se sigue en las otras formas de comunicación científica. Partimos del establecimiento del problema y de la hipótesis, que esto quiere decir que se deben extraer datos consistentes y técnicas adecuadas de los estudios individuales. Se va a hacer una reseña de los antecedentes del problema, se va a plantear el problema, se formulan los objetivos y se delimita toda la información necesaria referida al recojo de datos y a su análisis. Luego se va a realizar la búsqueda de estudios, que esto es localizar todos los estudios individuales que abordan el objeto. Y acá es importante aclarar que no todos los estudios que se hayan extraído o que se tengan van a tratar el objeto, por lo que deben establecerse los criterios de inclusión y de exclusión de estudios. Luego se pasa a la codificación de los estudios, que esto es la extracción de información referida a las características de los estudios, como pueden ser, por ejemplo, su diseño, la calidad metodológica, que está referida a la validez de cada uno de los estudios, y sus resultados. Luego pasamos a la evaluación de la calidad de los estudios, que bueno, esto se relaciona con lo que decíamos hace un rato, que la validez de los resultados del metaanálisis va a depender de la calidad de los trabajos individuales, por eso es muy importante, es fundamental este paso. Luego se analiza la heterogeneidad, es decir, se ve hasta qué punto cada uno de los trabajos individuales pueden ser combinados dentro de un resultado final. Luego se pasa a la combinación de los resultados, que va a requerir de la elección de diversas técnicas que permitan que estos estudios sean combinados estadísticamente. Y finalmente se pasa a la publicación de los resultados, la cual va a incluir una introducción, un método, los resultados, una discusión y las conclusiones del metaanálisis. Y finalmente pasamos al artículo científico, que muchas veces es conocido como paper, al igual que se conoce en muchas ocasiones a las ponencias. El artículo científico es un trabajo escrito destinado a la publicación en revistas científicas o en base de datos, que en muchas ocasiones es correspondiente a informes de investigación de docentes o a tesis de maestría o de doctorado. El objetivo de un artículo científico es difundir de manera clara y de manera precisa los resultados de la producción científica, por lo que su redacción debe ser clara, sintética y debe poder ser verificada por otros miembros de la comunidad científica. Pasamos ahora a la elaboración del artículo científico. Como ya dijimos anteriormente, el paso final de una investigación científica es la comunicación de los resultados para que estos puedan ser integrados a la práctica, para que estos sean útiles y válidos para el quehacer profesional. Nosotros cuando tenemos los resultados de una investigación científica tenemos datos que deben ser interpretados, ya que generalmente se trata de resultados numéricos que así como están en realidad no nos dicen nada. Deben ser dados un significado, una connotación por quien realizó la investigación, es decir, por el investigador. Además, de manera ideal se debe tener una teoría que sustente esta interpretación que realiza el investigador y se debe tener en cuenta el contexto en que los resultados van a ser presentados. En este caso podemos tener, estos resultados pueden ser presentados tanto en un contexto académico como en un contexto no académico. El contexto académico va a ser si los resultados son presentados hacia la comunidad científica, hacia estudiantes universitarios, hacia docentes, hacia otros profesionales, hacia lectores con un alto nivel educativo. Y el contexto no académico es, por ejemplo, cuando se presentan los resultados hacia toda la población o con fines comerciales. Y acá es importante tener en cuenta que en términos generales el artículo científico va a presentar la misma información en ambos casos. La diferencia va a radicar en la extensión del artículo científico y en ciertos aspectos de su naturaleza. Por ejemplo, va a haber una diferencia en el lenguaje que se utiliza, que es lo que hablábamos anteriormente, la diferencia entre el lenguaje científico-técnico,
que se trataría del lenguaje que utilizaríamos si se presentan los resultados en un contexto académico, y el lenguaje de divulgación, que es el que se utilizaría si los resultados se presentan en un contexto no académico. Además, debemos tener en cuenta que los estadísticos que se utilicen deben ser claros y deben ser los adecuados para la presentación de los resultados, y que las variables deben estar ordenadas de manera lógica. Ahora sí podemos hablar de las etapas o de lo que incluye un artículo científico. Partimos de un título que debe contener o debe especificar el contenido del artículo de manera clara, que incluya las palabras claves, pero que no sea necesariamente o innecesariamente, mejor dicho, largo o repartido o dividido en diferentes frases. Debe incluir a todos los autores con nombre y apellido, sin iniciales, y debe incluir un resumen del artículo científico, que este resumen nos debe dar una idea de manera rápida y exacta, nos debe dar la idea básica del artículo. En este resumen tenemos que tener en el primer párrafo la hipótesis o el problema de nuestro artículo científico. Luego deben estar incluidas en el segundo párrafo la metodología. En el tercer párrafo tenemos que incluir los resultados de nuestra investigación. Y por último, en el cuarto párrafo debe estar la conclusión, obviamente todo de manera muy breve, de nuestra investigación. Y además debe ser solo texto. En este caso todavía no se deben incluir tablas, gráficos ni imágenes. Bueno, ahora sí podemos pasar a las etapas que conforman el artículo científico, que son 7. La primera etapa del artículo científico es la introducción. La introducción presenta el qué y el por qué de la investigación. Esta introducción debe incluir la presentación del tema, debe plantear el problema y su justificación, debe incluir objetivos, las preguntas de la investigación, debe mostrar el contexto de la investigación y además debe incluir las variables y sus definiciones, como así también las limitaciones de la investigación. Además, es importante que la introducción capte al lector desde el primer párrafo, que el problema se presente, digamos que el tema se presente rápidamente para luego plantear el problema de investigación, que debe ser actualizado y verificable. Luego pasamos al marco teórico, que es la segunda etapa del artículo científico. Podemos decir que el marco teórico es una demostración de nuestra postura como investigadores, muestra nuestras ideas y nuestros juicios en relación a otros investigadores, y es una de las etapas fundamentales del artículo científico, porque es la teoría, y la teoría es la base de donde se sustenta nuestro análisis o nuestra presentación de conceptos, ya que es lo que nos va a permitir la interpretación de resultados y finalmente nos va a permitir la formulación de conclusiones. Además, el marco teórico trata los antecedentes del tema y sus consideraciones teóricas. Los antecedentes son importantes porque nos van a mostrar otras investigaciones que se realizaron anteriormente a la nuestra, referidas al mismo tema, y nos van a demostrar si nuestra óptica o nuestra perspectiva frente al tema es innovadora y original. Esto nos va a servir al mismo tiempo para justificar nuestra investigación, ya que estamos demostrando que no se realizó ninguna otra investigación igual. Además, en las consideraciones teóricas nos van a permitir plantear los conceptos de los que vamos a hacer uso durante nuestro artículo, y nos van a permitir crear un buen soporte conceptual, que es esencial luego para la redacción del resto del artículo. En el marco teórico es importante que la teoría esté ordenada y que sea coherente, que especifiquemos qué conceptos o qué autores sobre qué conceptos vamos a hablar, sobre qué autores vamos a hacer referencia. Además, es importante que el marco teórico
le dé confiabilidad a la metodología, a los instrumentos, al análisis que realicemos en el resto de la investigación, y además debe situar nuestro problema de investigación dentro de un conjunto de definiciones ya existentes o de conceptos ya existentes. Otro aspecto a destacar del marco teórico es que al ser la parte donde vamos a incluir la mayor cantidad de teoría, es donde vamos a tener la mayor cantidad de citas de otros autores, por lo que es importante ser respetuoso con estos autores y sobre todo no cometer plagio, por lo que la paráfrasis puede ser muy útil en esta etapa. Pasamos ahora a la metodología. La metodología va a incluir el diseño, la población y muestra y las consideraciones éticas de nuestra investigación. En el diseño es importante incluir la descripción del objetivo, la intervención del investigador, la dimensión temporal de la investigación, cuál es su unidad de análisis, cuál es el paradigma en el que la investigación está inserta y el criterio de exclusión e inclusión que tuvimos en cuenta en la investigación. Por otro lado, en la población y muestra tenemos que especificar si realizamos un muestreo aleatorio o no aleatorio, y esta población y muestra tiene que servir para mostrar la validez de nuestra investigación. Es decir, tenemos que demostrar que la muestra que fue elegida es suficientemente representativa para realizar las generalizaciones que realicemos. Finalmente, las consideraciones éticas incluyen el consentimiento de los participantes en la investigación, su anonimato y su confidencialidad, como así también debe aclarar, en caso de que sea necesario, si los participantes en algún momento de la investigación estuvieron o puede que estén en peligro. La etapa 4 de la investigación o del artículo científico son los resultados. Los resultados son la parte más importante de nuestro informe. Deben ser objetivos, deben estar ordenados, no deben contener comentarios ni juicios de valor. El texto debe ser claro, preciso, lógico, porque si bien acá se pueden incluir tablas y gráficos, el texto sigue siendo lo más importante. Por eso es sumamente importante que sea claro y preciso. El primer paso que vamos a incluir, o la primera etapa que vamos a incluir dentro de los resultados, es la recolección de datos. Lo que es importante acá es demostrar la validez del instrumento elegido, justificarlo y además especificar todos los pasos que se siguieron para la recolección de datos. En el análisis de los datos se debe reflejar que los procedimientos que se realizaron fueron los correctos. En el caso de que exista una hipótesis, esta debe quedar específicamente o claramente rechazada o aceptada. Y se deben demostrar las técnicas y los pasos que se tuvieron en cuenta para analizar estos resultados. Finalmente, en la presentación de los datos, aquí se incluyen los hallazgos que responden a la pregunta o a nuestra hipótesis, que deben ser específicos, ordenados y, de ser posible, con términos estadísticos. En este caso, como ya dije anteriormente, podemos incluir tablas y gráficos. Sigue siendo más importante el texto, pero las tablas y los gráficos nos pueden servir como complementación de nuestro texto, siempre y cuando los datos que incluyan sean exactos y nos sirvan para demostrar, por ejemplo, cómo funciona una variable en el caso de los gráficos. Y pasamos finalmente a las últimas 3 etapas del artículo científico. Tenemos por un lado la discusión, que tiene un estilo argumentativo, y lo que busca la discusión es convencer al lector de que los resultados tienen validez externa e interna. Este estilo argumentativo se diferencia del estilo denotativo y narrativo, descriptivo, del resto del informe. En la discusión se sugiere que primero se discutan los resultados propios, los resultados del propio informe, de la propia investigación que se realizó. Luego estos resultados pueden ser comparados con los resultados de otros estudios similares publicados y finalmente se puede pasar a la recomendación de futuras investigaciones relacionadas al tema.
Luego pasamos a las conclusiones del informe, que estas conclusiones tienen que ser la respuesta a los interrogantes de la investigación y a los objetivos. Por lo tanto, tiene que haber tantas conclusiones como hay objetivos. Finalmente pasamos a la bibliografía, y la bibliografía debe incluir las referencias adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado deben ser actualizadas. Esto quiere decir que por lo menos el 50% de nuestras referencias bibliográficas deben ser de los últimos 5 años. Las otras pueden ser un poco anteriores, pero solo se aceptan referencias mucho más viejas, podríamos decir, si son consideradas clásicas. Además debe haber una cantidad apropiada de referencias, alrededor de 30, y además se deben seguir las reglamentaciones existentes, ya sean de la revista en la que se busca o se pretende publicar el artículo científico, o reglamentaciones en general para la presentación o publicación de bibliografía, como pueden ser, por ejemplo, las normas APA o las normas MLA. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya servido esta presentación para clarificar un poco el tema. De todas formas, por supuesto que cualquier sugerencia, cualquier comentario o cualquier duda que tengan, podemos hablarlo en el post de Facebook. Espero que tengan un muy buen día.